Saludamos a la licenciada Lupe Cajías. Ella es periodista de Bolivia. Es historiadora y escritora. Conoce, de hecho, mucho de la realidad de su país. Lupe, un placer de saludarte nuevamente a los tiempos y conocer tus primeras impresiones, pues aún se van consolidando las cifras oficiales de las elecciones bolivianas, pero ha trascendido ya y es noticia en todo el planeta el triunfo del MAS. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo a ese hermoso pueblo ecuatoriano y especialmente de Cuenca, que recuerdo con tanto cariño siempre que he podido visitarlo. Eh, Creo que hay varios asuntos que podríamos ir subrayando, algunos asuntos, digamos, consolidados. Un primer tema que es muy relevante es la participación de la población ayer en la jornada electoral de forma muy disciplinada, cumpliendo casi en su totalidad las recomendaciones por la crisis sanitaria, en paz. Ha habido como un ambiente tan especial donde incluso los delegados de partido estaban de una manera armónica, respetuosa. No ha habido más de 5 incidentes, todos los cuales bastante intrascendentes. Y eso te demuestra que la población boliviana ya está en una fase de consolidación de la democracia, ¿no? Es decir, va a buscar siempre las salidas a través del voto y no a través de la violencia. Y los grupos violentos que estaban con ganas de salir, como lo han hecho en otras veces, y también que lastimosamente cuentan con respaldos internacionales, de alguna manera se quedaron con los crespos hechos, porque la participación ha sido, como te digo, muy disciplinada. Y esto es importante porque quiere decir que las salidas se van a dar dentro de la democracia y no con factores extraños a ella. Obviamente que los resultados a boca de urna te muestran también una situación que podría ser compleja, que de hecho puede ser compleja, porque es que se mantiene un país polarizado, ¿no? No es un país como en los años 90, donde habían 3, 4, 5 fuerzas con matices que iban desde las ultras a las ultras, pero que de alguna manera estaban representando diferentes sectores, regiones, posiciones, incluso intereses económicos. Ahora vemos que hay un 50% que respalda la opción del movimiento al socialismo y hay otro 50% que está contra el movimiento al socialismo y que, bueno, se puede reunir en una en realidad una agrupación más que un partido como Comunidad Ciudadana, y también alrededor de un líder regional que ha creado este movimiento, Creemos. Y eso va a ser, digamos, uno de los desafíos permanentes que creo que se han dado y se están dando en nuestros países post-populismo. El populismo ha logrado fragmentar a las sociedades latinoamericanas y ha hecho que se ve el mundo blanco y negro. Pero también lo estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Entonces hemos vuelto unas polarizaciones que hacen que las opciones de centro tengan pocas posibilidades. Y esto lo vamos a ver tanto en las elecciones de Estados Unidos como seguramente después en las elecciones en tu país y en Perú. Es decir, que adicionalmente a este triunfo indiscutible del MAS, algo que se consolida en Bolivia también de alguna manera es la institucionalidad y particularmente la democracia. Sí, y el Tribunal Electoral que ha tenido luces y sombras, pero que se le reconoce un trabajo muy minucioso de orfebrería para reconstruir lo que estaba realmente deshecho, ¿no?
era el ejemplo de los peores resultados, digamos, de los 14 años de Evo Morales, que ha sido la desinstitucionalización y el Tribunal Electoral que fue creado de una manera reflejando en su momento esa naciente democracia boliviana, después se convirtió en un tribunal que ya no era un árbitro imparcial y además sin bases técnicas, sin bases institucionales. El Tribunal Electoral ha tenido que reconstruir todo, organizar elecciones en medio de una pandemia que en sus momentos fue dura, no tanto como en Ecuador, pero todavía no ha llegado a la meseta y sigue estando ahí presente. Y además con una presión social de los grupos más duros del MAS muy fuerte, ¿no? Como ustedes conocen, bloqueos, cercos a las ciudades, cercos a los centros sanitarios, en fin. Y ahora el Hace un resultado. año aproximadamente, Lupe Evo Morales dejaba la presidencia y lo hacía con un rechazo generalizado en Bolivia, denostado, prácticamente tuvo que huir del país. Hoy Evo Morales, posiblemente para el momento en que nos estén viendo y escuchando, estará allá en Bolivia o dirigiéndose allá, porque ha dicho que retornará enseguida a su país. ¿En qué plano, con qué prestigio, con qué visión desde la opinión pública y sobre todo de las mayorías bolivianas regresa Evo Morales? Creo que esa es la pregunta clave y te agradezco, porque en ese país polarizado, ¿qué rol va a asumir Luis Arce? Va a tratar de hacer un gobierno sin un tutelaje directo, con una sombra indudable que no va a poder evitar, que se llama Evo Morales, pero sí va a poder desarrollar su gobierno desde un punto de vista incluso de su profesión, economista, tratando de tomar las medidas más racionales. Él tiene la ventaja de no haber sido de los grupos duros ni confrontacionales. Y no hay que olvidar que detrás de él está David Choquehuanca, que representa al pueblo aymara, que es un pueblo el más fuerte de los pueblos de las naciones originarias bolivianas y que mantuvo cierta distancia con Evo Morales y sobre todo con los cocaleros. Pero Evo Morales, bueno, tanto David como Luis han hecho declaraciones tratando de alejarse de la figura más negativa de Evo Morales, ¿no? Sobre todo esta decrepitud moral que cada día se descubre más y con unos rasgos realmente hasta perversos. Han pedido que si hay razones se lo someta a juicio, sobre todo con posibilidades de estos rasgos de pedofilia o del mismo tema de la corrupción. Pero Evo Morales tiene a la vez ese rostro de alguna manera del Estado que llegó donde no había llegado antes. Y eso es uno de los asuntos que también está detrás del caudal de votos actual del MAS. Evo Morales fue un presidente que no dudó en visitar hasta el último rincón del país, de compartir con el más pobre su comida, su habitación, de bailar, de reír. Era la parte más positiva, digamos, de su gobierno. Y entonces muchos sectores ven ese rostro positivo. Sin embargo, los sectores más informados, más de clase media, más citadinos, no solamente tienen un rechazo a Evo Morales, sino hay una expresión de un aborrecimiento que trasciende el tema étnico y no es un asunto, yo creo, de racial, que hay una parte de ello, pero no es lo principal. Es un rechazo a la inmoralidad a la cual se llegó durante su gobierno. Y además a una actitud despótica, autoritaria que mantuvo, tratando de imponer sus criterios, incluso sobre los que habían originalmente fundado el movimiento al socialismo, el instrumento por la soberanía de los pueblos, y por eso dentro de sus filas había mucho rechazo a su insistencia en la repostulación. Eh, yo creo que Evo va a caminar con cautela para ver en qué momento realmente regresa y también qué es lo que va a pasar a su regreso.
Lo que sí es muy difícil que Evo Morales pueda volver a caminar tranquilo por las calles de Bolivia, como lo hacen otros expresidentes que se han quedado acá, Jaime Paz Zamora, o el propio Carlos Mesa, Tuto Quiroga. Persiste un rechazo muy fuerte contra él, contra el vicepresidente Álvaro García Linera, contra el hombre de la mano dura, que era Juan Ramón Quintana, actualmente asilado en la Embajada de México, y contra parte del equipo jurídico que tuvieron. Ayer los abucheos a los candidatos que refieren, digamos, a esa línea dura han sido muy fuertes. Así que hay que estar ahí pendientes y ver qué es lo que va a pasar y cuán prudente o eh, cuánto van a analizar si conviene que llegue o si o no meter, digamos, un nuevo factor de disturbios en estos instantes donde todavía hay el conflicto sanitario y hay el conflicto postelectoral. Conflicto de baja intensidad, pero que está ahí. La atención en cuanto a Bolivia está centrada en esta elección presidencial, pero cuéntanos algo más, Lupe, de lo que trasciende menos al exterior y posiblemente es tan importante para Bolivia, que es la elección en la Asamblea Nacional, en el Poder Legislativo de Bolivia. ¿Cómo se perfilan las cosas? Esto es fundamental para poder visualizar si Luis Arce, el nuevo presidente boliviano, va a tener condiciones de gobernanza y gobernabilidad. Yo creo que más allá de ese asunto, que es muy importante y que los detalles los vamos a conocer el miércoles, cuando esté realmente establecido cuántos diputados y cuántos senadores tienen más, y además esta posibilidad que ya se ha anunciado la semana pasada de aliarse con la ultraderecha del grupo Creemos. Hay un asunto que en estos últimos minutos de esta entrevista quisiera poner sobre el tablero, porque es algo que nos estamos olvidando. Las elecciones en Bolivia han sido unas elecciones que tienen una trascendencia internacional muy grande, porque son parte de un juego mayor entre Estados Unidos y China, entre las fuerzas de una ultraderecha que ha tratado de asumir gobiernos en la región y lo que quiere sobrevivir del populismo que hemos conocido. Hay ahí una disputa ideológica, pero sobre todo económica, pero también geopolítica. Bolivia ocupa el centro del continente y es el lugar clave, empezando por el Chapare, que es el corazón del corazón, para esos proyectos millonarios de unir el Atlántico con el Pacífico, ¿no? Asuntos que son seculares, como tú muy bien sabes, pero que están ahí presentes. No por nada, por ejemplo, uno de los proyectos apoyados por un paraguayo eh, venezolano ha sido el proyecto de los trenes y de un tren bioceánico, la idea de que desde Bolivia se cree una serie de ramajes y obviamente para trasladar qué mercancías, hacia dónde, ¿no? Y de dónde y por qué. Entonces, ahí está un tema. Y el otro asunto que nos ha preocupado es que hay una narrativa que se ha dado alrededor de Bolivia que tú conociste cuando visitaste Bolivia hace casi un año, que es una narrativa de interpretar los hechos con esta posverdad, ¿no? O sea, se ha calificado al movimiento cívico que provocó la salida de Evo Morales como golpe de Estado, a partir de unas declaraciones de los militares que terminaron quitándole el apoyo, tan absurdo que ahora ese mismo, digamos, esa misma narrativa lo saluda y está aquí presente con el poder legislativo y judicial que se mantuvo fiel al MAS, que han querido mostrar ayer en varios tweets como del dirigente Petro de Colombia, que en Bolivia se estaba votando con la presión militar y policial sin darse cuenta de lo que significaba y por qué esa presencia, y además una presencia que siempre está en las elecciones. O sea,
ahí para mí el gran problema es que los asuntos actuales, ni en Ecuador, pero mucho menos en Bolivia, no se resuelven entre bolivianos. Se resuelven en otros espacios, para no nombrar además todo lo que puede ser Irán, lo que puede ser, bueno, la propia Venezuela. Entonces el triunfo de Luis Arce como que desequilibra lo que estaba sucediendo en el continente. Bueno, han vuelto el kirchnerismo a la Argentina, pero tienes un Bolsonaro en Brasil. ¿Qué irá a Es un pasar en triunfo Ecuador? ¿Qué irá a pasar? capitalizado por todo el socialismo del siglo XXI en América. Un comentario finalísimo. Pudimos conocer, leer, tratar directamente varios de los problemas de Bolivia. Y uno lacerante, como lo fue en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, fue la relación del gobierno con la prensa. ¿Qué expectativas luego de este paréntesis interino que han tenido en Bolivia se tiene al respecto de este tema con la presidencia de Luis Arce? Otro asunto muy importante, de hecho, mi artículo de la próxima semana es este tema. Finalmente, el gobierno transitorio de la presidenta interina Áñez dio un respiro a la prensa en esa persecución, en ese cerco que se había vivido, sobre todo en los últimos años durante Evo Morales. Pero lo que hemos podido constatar es que la prensa, como todas las otras instituciones y muchas expresiones de la sociedad civil, está añicos, ¿no? También polarizada, infiltrada, politizada en exceso, empobrecida. Y ahí hay que sumarle lo que ha sido la pandemia, cierres bueno, expulsión de muchos colegas, cierres de medios. Así que el panorama pues no va a ser tranquilo. Una ventaja tiene Luis Arce en ese sentido, y lo hemos destacado. Él no ha sido nunca de la línea de, de atacar a la prensa. Y en sus primeros años, después no, pero sobre todo en sus primeros años, facilitaba mucho la información. Vamos a ver que ojalá tome esa conciencia de que necesita una prensa libre y vigorosa para realmente fortalecer la democracia boliviana. Muchas gracias por habernos atendido. Han, Muchas gracias a ustedes. han Un abrazo. escuchado a Lupe Cajías, ella es licenciada en periodismo, historiadora, escritora boliviana, fue presidenta de la Asociación de Periodistas en La Paz, hoy es profesora de la Universidad Católica de La Paz y una cronista permanente de ese hermoso país Bolivia. Nos vamos a una breve pausa.